Hola a todos, buenas tardes. En esta oportunidad voy a hacer un pequeño video tutorial sobre mecánicas y diseño de lógica de nivel. La idea es explorar un poco sobre la manera como se puede plantear el esquema lógico de un videojuego de acuerdo a las mecánicas que se hayan planteado inicialmente. Esto con el fin de hacer un poco más claro las actividades 3 y 4 de nuestro programa formativo en diseño de videojuegos en tercera persona con Unity. Bien, en primera instancia vamos a hacer un planteamiento básico. Digamos que la idea inicial del juego parte, en este caso, esta ejemplificación que voy a dar, de una idea, un videojuego que está alrededor del tema de la Navidad. ¿Sí? Lo que significa que en cierta forma podría decirse que puede ser tentativa que aparezca en Navidad o simplemente puede ser un videojuego que esté trabajado dentro del contexto del Advergame y sea a través de un servicio de un producto relativo a la Navidad. En fin, la temática como tal, el aspecto narrativo del videojuego está alrededor de la Navidad. Bien, un personaje fundamental en una historia como esta es obviamente Santa Claus, que en este caso tenemos que Santa Claus es quien inicia un poco la historia y es momentos previos a que él empiece a repartir los juguetes en Nochebuena. Entonces se supone que Santa Claus pues tiene todo un séquito de ayudantes que le permiten a él cumplir con esta misión. Pero resulta que dentro de estas eventualidades surge un inconveniente bastante fuerte, y es que a Santa Claus le han robado sus juguetes. Entonces, justo una noche antes de iniciar eh, el viaje a través del planeta para repartir los juguetes, a él le han robado sus juguetes. Entonces, paralelo a esto, hay algo que también le da importancia a esta parte de la historia, y es que tenemos un pequeño personaje que es un ratón que quiere ser ayudante de Santa. Entonces, digamos que la dificultad acá es que el ratoncito es muy pequeño y Santa no lo deja ser a su ayudante precisamente por este hecho. Entonces, paralelo a esta circunstancia del robo, pues surge este problema con este ratoncito, este aparente problema con este ratoncito. Ahora, esta circunstancia del robo de los juguetes y esta del ratoncito que quiere ser ayudante hace que de una u otra manera este ratón dentro de la historia se convierta en el héroe como tal de esta historia, y se debe a que él simplemente tiene la iniciativa propia de querer rescatar los juguetes. Entonces, obviamente, esta es una circunstancia a la que Santa Claus se niega, o sea, él no quiere que el ratoncito se arriesgue de esa manera, porque como lo ve tan indefenso, piensa que de pronto este ratoncito pues puede salir herido o en el peor de los casos pues puede fallecer. Pero pues tenemos algo muy importante en esta descripción, o mejor en este ratón, y es que tiene una personalidad muy particular. Este ratoncito es ante todo muy rebelde, es un ratoncito aventurero, le gusta la aventura, y aparte de eso es un ratoncito que pese a su tamaño posee un gran coraje. Obviamente a esto le añadimos algo súper importante, y es que es muy inteligente. Por eso es que él quiere ser ayudante de Santa, porque le quiere ayudar en esas labores de hacer juguetes. Entonces tenemos como tal una personalidad que hace que nuestro personaje sea realmente bien interesante. Entonces,
Añadido a esto, pues tenemos una gran ventaja con respecto a nuestro héroe, y tenemos una circunstancia que ya nos da una especie de rumbo hacia cómo definir ciertos aspectos del juego, obviamente ciertos aspectos de la historia, y es cómo hacemos que esa personalidad pues salga a flote a partir de ciertos retos. Entonces, fundamental en la historia es que el ratoncito, pese a la negativa de Santa Claus, sale en búsqueda de los juguetes. Lo cual resulta pues bien arriesgado, obviamente, para él. Entonces tenemos que la historia está alrededor de la Navidad, tenemos un personaje inicial que es Santa Claus, se le presenta una circunstancia y es que le roban los juguetes, y aparte de eso tiene que tratar de lidiar con una situación con un ratoncito que quiere ser su ayudante. Estas dos circunstancias hacen que el ratoncito quiera y se convierta en el héroe de la historia al querer rescatar los juguetes, y obviamente tiene como ventaja su personalidad. Tiene una serie de cualidades bien interesantes que curiosamente Santa Claus no percibe. Entonces esto también es un punto bien interesante. Santa Claus no percibe estas cualidades que tiene el ratoncito. Entonces, una vez sale el ratoncito en búsqueda de los juguetes, se encuentra en que estos están en un mundo subterráneo. Y básicamente los juguetes están secuestrados por máquinas que son malas. Y pues en este punto de la historia simplemente quien gobierna es un personaje maligno desconocido. Entonces tenemos un personaje maligno que es completamente desconocido, que podría decirse que está como al mismo nivel que Santa Claus. Bien. Entonces, pues teniendo este mundo subterráneo, que es digamos que donde iniciaría la aventura como tal del juego, obviamente todo esto involucra una contextualización de la historia y que obviamente estaría presente en el juego. Entonces tendríamos aquí ya como oportunidad pues la de realizar un esquema ya un poco diferente con respecto a cómo vamos a trabajar el juego. Bien, entonces aquí tenemos que perdón, permítanme. Ok, aquí tenemos entonces que nuestro personaje inicia el juego en un mundo subterráneo. En este mundo subterráneo están los juguetes y hay la existencia o existen enemigos. Aquí es donde se hacen presentes realmente los enemigos. Entonces tenemos que nuestro mundo subterráneo tiene una forma de laberinto, por ejemplo. Tiene una forma laberíntica, y aparte de eso pues vamos a encontrar trampas, vamos a encontrar máquinas enemigas, que van a atacar. Digamos que podríamos estar encontrando juguetes en diferentes partes del espacio, es decir, en el camino en el camino encontraremos juguetes
Y obviamente habrá un combate final con un gran enemigo. Bien, eso es como unas características iniciales. Ahora, ¿qué pasaría con respecto a nuestro personaje? ¿Cómo puede él sortear todas estas cosas? Entonces nuestro ratón, al ser pues corajudo y por ser muy talentoso y muy habilidoso, él en primera instancia tiene eh, un gran intelecto para resolver problemas. Obviamente también se basa en su intuición y sumado a esto pues le permite construir inventos. Entonces él construye un traje que le permite andar por este mundo subterráneo. Entonces el traje le permite correr, le permite saltar e incluso este traje le permitiría volar. Pues en esta circunstancia de poder volar podríamos tener dos opciones: correr, saltar, volar. Podríamos tener tres opciones: o bien un traje especial, o bien tendríamos un vehículo. Podríamos tener un vehículo que le permita hacer esta cosa: o bien un traje o bien un vehículo que le permita volar. Podríamos mirar cuál de las dos opciones funcionaría. Entonces tenemos una mecánica de núcleo muy importante, que es esta: corre, salta y vuela. Y pues tendría un parangón con Mario Bros. Ahora, Mario Bros también, dentro de sus instancias, pues él puede, digamos que, disparar unos artilugios que parecen panes. Yo siempre les he dicho que parecen panes. Y en este caso nuestro ratón pues podría estar también disparando algún tipo de arma, utilizar algún tipo de arma. Obviamente, como el contexto es, vuelvo y digo, es un juego como dirigido a los niños. Entonces la idea sería que no tenga precisamente una violencia implícita muy fuerte. Obviamente tampoco que su expresión sea muy contundente. Entonces podríamos darle una opción de utilizar un arma que a los ojos de los niños no resulte tan belicosa, algo que permita que las máquinas se desarmen o que se rían o que sean felices. Si son máquinas malignas, están llenas de odio, pues entonces estos juguetes, o perdón, esta arma lo que hace es hacer que estas máquinas se vuelvan inofensivas. Me parece que sería interesante verlo desde esta manera. Ok. Bien, tenemos que en el mundo subterráneo se va a encontrar con una forma laberíntica, que estamos hablando del espacio, unas trampas, máquinas enemigas que atacan, en el camino encontrarán juguetes y combate al final con un gran enemigo. Ahora, si hablamos de score, por ejemplo, podríamos decir entonces que los enemigos con los que va a atacar podrían ser algunos estáticos, otros serían dinámicos, se mueven, y estos que son dinámicos pues van a moverse de un lado a otro, es decir, van a patrullar, y tan pronto detectan al personaje pues lo atacan. Bien, estos estáticos, digamos que en un rango de detección también atacan.
Bien, entonces puede moverse, patrullar, al detectar al jugador lo ataca. Entonces estos estáticos podrían ser torretas y estos dinámicos podrían ser robots. Aparte de eso, pues tenemos otro rango que son enemigos, pero pues que no tienen como ese carácter de personaje como tal, que podrían ser trampas que están dispuestas en el dispuestas en el terreno. Y estas trampas dispuestas en el terreno pues se resuelven con lógica, podría ser. Entonces aquí le estaríamos dando a nuestro juego un carácter de plataforma y un carácter de puzzle. Y digamos que en términos no solamente de tipo sino de género de juego también podríamos tener algo relativo a la aventura. Plataforma y puzzle es el tipo de juego, es decir, una clasificación definida por la mecánica, y aventura una clasificación definida por la narrativa. Obviamente esta aventura involucra, y aquí lo pondré entre paréntesis, es que estamos hablando de un juego donde la historia es eminentemente fantástica, ¿sí? Y obviamente pues está ligada a las historias para un público infantil, aunque obviamente este tipo de juegos pues puede lo puede jugar cualquier persona, pero pues estaría dirigido hacia los niños. Digamos que así podríamos definir un primer espacio de este esquema de juego. Vamos a ahora hacer no una, digamos que una aproximación hacia lo que sería el nivel, a cómo sería ese espacio. Vamos a centrar nuestro diseño del juego en el espacio como tal. Entonces generalmente los espacios laberínticos pues se caracterizan por tener dentro de un mismo espacio un diseño tal que lo que yo tendría que tratar de hacer es de encontrar la salida más coherente según el diseño. Entonces tendríamos un punto de inicio y un punto de salida, que pues curiosamente no siempre se encuentra fácilmente. Entonces si yo lo traduzco en un camino, pues me encontraría con algo como esto, y básicamente pues lo que tendría que hacer es buscar la ruta más cercana o más sencilla. Y generalmente los laberintos solamente tienen un camino, es decir, tengo que explorar varias veces en varios lugares hasta que por fin encuentro la ruta adecuada. Digamos que esa es la característica fundamental del espacio laberíntico. En ese sentido podríamos tener, o digamos que dentro de las múltiples opciones voy a plantear dos básicas, dos muy diferentes, y es un espacio muy similar al de Mario Bros, es decir, un espacio que se da como en un espacio abierto, un escenario, perdón, que se da en un espacio abierto, unas plataformas dispuestas, curiosamente un poco salidas de la realidad porque pareciera que estuvieran flotando en el aire. De pronto aquí podemos tener estructuras similares a las de máquinas, no sé, con determinadas cualidades similares a las de esos motores grandísimos de barcos o de aviones, algo que dé esa apariencia de ser de origen artificial. Y pues lo que tendríamos nosotros es un personaje que como tal se desplaza caminando o corriendo y que puede en determinado momento saltar. Obviamente aquí lo que también tendríamos es una serie de enemigos. En este caso voy a dibujar un enemigo un poco extraño acá, y este enemigo pues puede ser simplemente alguien que patrulla en una dirección y luego va en otra, ¿sí? Y que tan pronto detecta al personaje pues le puede lanzar bombas
o puede ser cohetes, no sé, algún tipo de artilugio, pero pues en este caso digamos que podrían ser bombas que le disparan a nuestro personaje. Entonces tenemos nuestro ratoncito, tenemos nuestro enemigo en este esquema de nivel. Tenemos un esquema un poco distinto y es el del laberinto como tal. En el del laberinto tenemos un camino que debe ser transitado por el personaje para poder salir, y que en este caso pues está representado digamos que por esta forma particular de terreno, y que permitiría en esencia poder salir. Digamos que tendría una visual de una especie de mundo que está en la profundidad de la tierra, por eso es que decíamos que es un mundo subterráneo, y que aparentemente pues al estar así pues presenta esta forma, es como si fuese un camino esculpido en la tierra. Obviamente esto sí tiene una apariencia mucho más cercana a un laberinto, porque aquí el espacio se ofrece con un mayor énfasis de dificultad. Obviamente la forma entre el uno y el otro pues sugiere algo bien distinto, ¿no? Los dos son dos esquemas de escenario completamente diferentes. Obviamente los unos ofrecerán el uno ofrecerá una dificultad diferente. Aquí de lo que se trataría, por ejemplo, es que nuestro personaje pues al ir caminando, digamos que salte por acá, luego se encuentra con esta opción para poder saltar acá, entonces salta aquí, sigue derecho, cae, aquí caería de una. Entonces qué habilidad tendría que tener el jugador para poder no pasar acá derecho, sino que digamos que llegue a este punto, luego aquí a este punto, luego aquí a este punto, y digamos que así transcurre todo el escenario. La idea sería, por ejemplo, en este caso, que en cada punto él se encontrara con objetos que le permitieran tener energía o juguetes que él tiene que rescatar. Igual acá, si yo tengo este patrullero aquí, tal vez detrás de él haya un juguete que el personaje pues tenga que rescatar, y pues primero tendría que eliminarlo para poder rescatar el juguete. Entonces cada espacio ofrece una alternativa completamente diferente de visualización de mecánicas. Ahora pueden ser mecánicas, por ejemplo la recolección de juguetes, el ataque a los enemigos, ese tipo de cosas podrían ser similares o podrían ser iguales en los dos espacios, pero cada espacio va a ofrecer realmente una manera diferente de comportarse del jugador, como de los personajes enemigos, y obviamente una disposición espacial muy distinta, la de las trampas, de los juguetes, de los digamos ítems que le permitan obtener energía o que le permitan obtener munición. Bueno, entonces cada espacio pues puede ofrecer diferentes opciones, aunque se estén utilizando los mismos tipos de elementos. Entonces en esa instancia creo que es relativamente claro lo que significaría hacer las diferencias entre estos dos tipos de nivel. Entonces este sería un nivel de tipo A, por ejemplo, y este un nivel de tipo B. Obviamente aquí no hablamos que uno sea más difícil que el otro, simplemente que cada uno ofrece unas características bien diferentes a la hora de plantear el juego. Dicho eso, vamos a observar un diseño previo de un nivel. Aquí tenemos un nivel que va de principio a fin y empieza desde acá, desde esta instancia. Aquí está, permítame que aquí está tenemos una visualización, aquí nos está permitiendo ver la rejilla. Vamos a ver si podemos, simplemente dejemos esta visualización. Entonces aquí lo que nosotros estamos viendo es el inicio de un juego que empieza desde este punto y simplemente tiene que recorrer todos estos espacios hasta llegar al final, que sería este.
Ahora, si tenemos nuestro personaje que está ubicado acá, tendría que saltar en diferentes puntos para lograr sortear todos los obstáculos posibles dentro del juego. Bien, ese sería como lo básico a realizar. Bien, he cambiado la visualización de la imagen de Corel a Illustrator para hacer un poco más fácil la descripción. Ok, entonces tenemos que pues nuestro personaje se ubicaría muy fácilmente en este espacio y que tendríamos como punto movimientos básicos saltar de esta forma, y lo que si vemos este primer espacio de acá, si vemos este punto de aquí, lo que veríamos es una serie de obstáculos dados por el espacio, por el escenario, la arquitectura, y esto que vemos acá es lo que nosotros podríamos denominar como trampas, que podría ser fuego, podría ser púas, bueno, podría ser cualquier cosa que como tal es una trampa. En el momento en el que caiga el enemigo, pues, perdón, el personaje, pues sale herido, y en este caso lo que sucedería es que al salir herido él tal vez pierda una vida y tenga que devolverse y aparecer nuevamente en este punto. Eso sugeriría necesariamente que el videojuego debe tener varios puntos en varias zonas que podrían constituirse como un respawn, es decir, puntos en donde una vez el personaje muera o simplemente salga herido, entonces reaparezca en este punto. Tendríamos entonces, por ejemplo, acá que en este espacio, una vez el personaje le suceda algo, bien sea aquí, bien sea acá, el personaje va a devolverse, va a retornar en este punto. Este punto, que es un respawn, al mismo tiempo se va a comportar como un checkpoint, es decir, es un punto de chequeo, es un punto en el que una vez llega el personaje a esta posición, queda registrado en esta posición, de tal forma que si le sucede algo aquí o aquí, ya no se va a devolver hasta acá, sino que se va a devolver al punto en el que ya está, digamos que registrado, valga pues la comparación, y es precisamente este. Entonces cuando él caiga acá o le suceda algo, va a devolverse a este punto. Bien, aquí estamos simplemente pensando en otras mecánicas. Fíjense que en la medida en que tenemos un dibujo claro del escenario, en este caso un croquis de vista lateral, ya que estamos hablando de un juego de plataformas, entonces si este caso pues es un juego de plataformas de scroll horizontal, entonces lo que tenemos acá es pues una oportunidad de ser un poco más claros y de pronto pensar en otro tipo de mecánicas que nos pueda servir para el juego. Ahora, tenemos también acá unos puntos que nos puede representar elementos que nos den puntaje. Pueden ser los mismos juguetes, pueden ser monedas, pueden ser este tipo de cosas que nos pueden estar dando un puntaje y de pronto dando más poder o más fuerza. Hayamos hablado de la existencia de unos enemigos. Podemos tener un enemigo acá que tan pronto nos detecta, entonces empieza a dispararnos a nosotros. En este juego está pensado que las balas que nosotros disparemos choquen contra cualquier cosa y desaparezcan, mientras que las balas de los enemigos sí pueden traspasar todo el espacio y pues nos pueden herir a nosotros. Entonces digamos que eso ofrece un nivel de dificultad mayor, porque nosotros estamos limitados por esa circunstancia de que las balas estallan en cualquier objeto, lo que significa que tendríamos que tener un espacio abierto y una cierta cercanía al enemigo para poderlo atacar y poderlo destruir.
eso también sugiere entonces que tenemos que ser muy habilidosos en los movimientos que nosotros hacemos, tanto de salto como de ir hacia atrás o hacia adelante para poder esquivar las balas. Ahora obviamente estas balas van a tener una velocidad que en cierta forma pues nos van a delimitar cómo y en qué momento debemos nosotros movernos, y esto obviamente sugiere una dificultad. Ahora, estas trampas por ejemplo que mostramos acá, que sugerimos acá, que puede ser agua o no sé, lava, algo así, también son estáticas y podrían también sugerir la existencia de unas trampas un poco más complejas, que pueden ser por ejemplo estos elementos de acá, que en realidad son unas especies de máquinas que suben y bajan, y que estando acá el personaje pues corre el riesgo de ser aplastado. Entonces estas máquinas se operan así como sirven para saltar en ellas, también son instrumentos de nuestros enemigos para podernos nosotros destruir. Ahora también lo que sugiere es como si estuviéramos nosotros en una gran fábrica inmensa, que algo estará fabricando, tal vez los mismos robots, y lo que estaríamos nosotros es en medio de una máquina que no está pensando en nosotros, sino que está funcionando de manera autónoma, y somos nosotros los que tenemos que movernos en ella para tratar de esquivar esos grandes objetos que se vienen hacia nosotros. Digamos que esto es básicamente la manera como nosotros podemos trabajar con nuestro nivel. Este es un esquema trabajado a partir de una retícula y que pues puede ser fácilmente elaborada. En este caso pues voy a mostrarles cuál es la herramienta usada. Digamos que tengo acá una rejilla que está trabajada, que está trabajada con simples cubos, y me presenta un cierto número de cubos hacia lo largo y hacia lo ancho, y que básicamente tienen o abarca más o menos todo este rectángulo de acá, todo este espacio de acá abarca más o menos unas 4 a 5 pantallas del monitor. Una vez hecha la rejilla, pues lo que tendríamos como resultado sería algo como esto. Tenemos aquí el diseño de cada porción del nivel completo, y pues una vez lo tenemos listo, pues simplemente podemos decir que tenemos algo similar a esto, perdón. Tenemos algo ya como esto, un poco más claro. Entonces este es un nivel completo. Aquí vemos cierto, ya sugiere una cierta dinámica de movimiento, una cierta flexibilidad del movimiento. Obviamente digamos que aquí se ve todo el conjunto, no se ve como tal ningún movimiento de plataforma ni de objetos ni nada por el estilo, simplemente la forma general del escenario. Aquí lo he dividido por pequeños niveles o mini niveles. Aquí la idea sería por ejemplo que cada mini nivel tendría su propio punto de chequeo, es decir, si yo paso este nivel paso a este, y mientras no pase este jamás voy a pasar a este, lo que significa que si me pierdo o muero en cualquiera de estos espacios de acá, siempre voy a retornar al inicio. Eso obviamente ofrece un alto nivel de frustración en el jugador, puede llegar a ofrecer un alto nivel de frustración. En ese sentido creo que esta idea se parece mucho a los videojuegos de los años 80, que se caracterizaron precisamente por tener altísimos niveles de dificultad, y pues estadísticamente se sabe hoy en día que un adolescente promedio no logra pasar un juego como Mario Bros. Y la estadística es tan preocupante que se sabe que no puede pasar los primeros niveles. Esto se debe a que la dificultad en Mario Bros es bastante alta. Entonces bien, aquí tenemos esta misma imagen. Aquí podemos visualizar nosotros el diseño vectorial de nuestro esquema de nivel. Entonces pues por ahora esto es como la parte inicial de lo que involucra las mecánicas del juego. Más adelante vamos a ver cómo podríamos hacer nosotros plantear esto en un esquema lógico. Obviamente ya hemos resuelto un poco esa parte de la lógica en medio de todo, solamente que posteriormente vamos a visualizarla
a partir de una serie de gráficos. Entonces por ahora eso es todo con respecto a este tutorial de mecánicas. Espero le haya sido de su agrado. Muchas gracias.